Decía, y quiero remarcar esta palabra de histórico, porque nunca antes se había votado ni se había debatido una propuesta tan trascendente, generosa, valiente para la finanza de las comunidades autónomas. Muy buenas noches y bienvenidos a Con España a Vueltas. Esta semana ha sido una semana intensa en la negociación de la financiación autonómica, o más bien de la condonación de la deuda autonómica. Acaban de escuchar a la ministra de Hacienda vendiendo esa condonación de la deuda como una decisión valiente y generosa. En realidad, lo que se está haciendo es compartir la deuda de las comunidades autónomas entre todos los españoles. La deuda no desaparece, no se condona, simplemente cambia de manos. Y atención, porque Moody's ya advierte que eso podría afectar a la calificación financiera del Reino de España. Así que no se está haciendo un favor a nadie, más bien se está complicando la vida a todo el mundo. Vamos a hablar de ese asunto con detalle porque nos están vendiendo como que nos van a pagar la hipoteca, que sale todo gratis total, y no, las deudas se pagan, vaya si se pagan, y además con intereses. Así es como respondía Ayuso a esa propuesta de condonación de las deudas, que en el fondo se trataba de darle un besito a Cataluña. Pienso que no se puede tener más cara dura y no se puede ser más arbitrario que imponer a punta de pistola al resto de los españoles tener que asumir ese trágala. Bueno, como saben, las comunidades del Partido Popular se levantaron de la mesa, no votaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y aún así se aprobó por la mayoría de los que sí estaban presentes, porque no se exigía ningún quórum. Lo vamos a analizar enseguida. Y también esta semana se ha aprobado la Ley de Medios, donde el Gobierno pretende meter censura, una absoluta apisonadora de la libertad de prensa. Sanciones de hasta 600.000 euros. ¿Quién vigilará esa libertad de expresión? Resulta que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, regulada por el propio Gobierno. Y es que, en el fondo, de lo que se trata es de censurar, por ejemplo, a Vox. ¿Y quién lo dice? Nada menos que la periodista estrella de Radio Televisión Española, la televisión pública de todos y todas. Pero ¿y qué hacemos con Vox? Pues yo creo que a una fuerza que defiende ese tipo de mensajes no hay que darle cabida en un medio de comunicación. Silencio en los medios de comunicación. Eso es lo que dice Silvio Inchaurrondo y es lo que se practica en Televisión Española, en TV3, en varios medios de comunicación públicos. Absoluto escándalo, lo vamos a analizar enseguida. Y desde luego la semana sigue dando noticias muy sabrosas sobre la corrupción del Partido Socialista. Esta semana Jessica, la novia del señor Ábalos, ha comparecido como testigo ante el Tribunal Supremo. Pero es que además ha habido rifirrafes muy intensos en el Congreso de los Diputados. Vean este. Que la inteligencia de los líderes se mide por las personas de las que se rodean. Ábalos, Koldo, Chávez, Griñán, el mediador de Suiza, Puigdemont, Sánchez. En fin, señora Montero, no hay mucho más que añadir, ¿verdad? Brutal el repaso que le han planteado a la ministra de Hacienda, absolutamente espectacular. Bueno, y les decía que Jessica, la novia de Ábalos, ha comparecido ante el Tribunal Supremo y ha cantado la traviata. Ha dicho que cobraba el sueldo de 2 empresas públicas, pero que no iba a trabajar. Ni sabía cuál era su competencia, ni dónde estaban las empresas, ni quién era su jefe, ni quién era su equipo. No sabía absolutamente nada, vamos, como el hermano de Sánchez. Y claro, así Ayuso ha aprovechado para meter un poco de el dedo en la llaga. Bueno, la verdad que la estudiante de odontología le haya sacado las muelas literalmente al ministro. En fin, la verdad es que sí, ha sido una jornada intensa. Y el 8M ya está a la vuelta de la esquina y claro, la verdad es que la izquierda no tiene para presumir demasiado feminismo porque, fíjense, Ábalos contratando a una prostituta por un catálogo, Errejón que ha tenido que dejar la política, Monedero que se ha dado de baja por depresión porque ya no se atreve a ir a la Complutense porque todo el mundo le señala con el dedo porque todo el mundo sabía que las alumnas tenían que entrar en su despacho con la puerta abierta por si acaso. Así que Almeida, con cierto humor, se pregunta ¿y quién va a asistir el 8M? ¿Van a querer ir con Jessica a la manifestación del 8M a reivindicar la igualdad? ¿O le van a pedir también que vaya Monedero, Errejón y Pablo Iglesias como ejemplos de lo que debe ser la política de igualdad impulsada por el Gobierno? Bueno, pues ya lo ven, viene la semana cargadita, así que arrancamos. Bueno, pues muchos temas que tenemos encima de la mesa que vamos a analizar con Arantxa Cabello. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Julia Salcedo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, un comentario rápido de la semana. ¿La condonación de la deuda, tomadura de pelo
o chantaje permanente? Chantaje permanente y tomadura de pelo a todos Ambas. los españoles. Yo cuando llegaron al pacto, pues para que Pedro Sánchez pudiera seguir gobernando, sabía perfectamente que esto iba a ocurrir, que decían, no, es imposible, se va a romper España, no España porque yo creo que ya está rota, pero sí el hecho de que Andalucía y tal, no lo van a entender los andaluces. Los inspectores de Hacienda ya están sacando la tarjeta amarilla también. Bueno, pues yo sabía que iba a ocurrir y es lo que está ocurriendo. Lo que pida Puigdemont, el fugado de la justicia y golpista, es lo que está sucediendo. Entonces tendremos a un Pedro Sánchez que se pone muy gallito con el ejercicio del poder, colonizando las instituciones y se humilla todo lo que se tenga que humillar con el señor Puigdemont. Julián. Bueno, pues la condonación de la deuda, además de ser una trampa, porque es lo que es, realmente condonar significa perdonar, pero en este caso la deuda no desaparece, porque se la apunta el Estado, ¿no? Por tanto, es verdad que el Estado es todo, es la Administración Central del Estado, comunidades autónomas, etcétera, pero claro, es que en este caso, digamos, se borra de una comunidad autónoma y se traspasa al conjunto del Estado, por tanto, al conjunto de todas las comunidades autónomas. Por tanto, eso hace que desde un punto de vista fiscal, soy economista y me he dedicado a esto durante un cierto tiempo, y todavía hoy, es injusta, es arbitraria y además rompe el equilibrio territorial. Porque, claro, efectivamente, todas las limitaciones que hay de la deuda, todas las distribuciones de los fondos, el FLA, el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, etcétera, pues no vale para nada. Si al final a mí me lo dan, yo me lo gasto, y cuando tengo que devolverlo, claro. Y además envía una señal súper perniciosa de, oye, no pasa nada, pues claro, eres responsable porque al final llegará papá Estado y te resolverá el problema. Pero además la trampa está que acompaña a la medida, pues dice, bueno, y si es para todas, pues bueno, pues al final si la proporción fuera adecuada, pues se podrían beneficiar también las demás. Pero claro, conlleva una trampa, ¿no? Y es que las comunidades autónomas que se acojan a esa medida de condonación no podrán modificar, bajar a la baja impuestos, salvo que lo haga también la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no puede, es la que más impuestos tiene. Claro, en el fondo lo que va a hacer es limitar la autonomía financiera de las comunidades autónomas, o sea que son comunidades autónomas pero no tienen autonomía financiera, una contradicción difícil de explicar. Veremos a ver cómo se desarrolla finalmente porque, como decimos, las 14 comunidades gobernadas por el Partido Popular se levantaron de la mesa, pero aún así María Jesús Montero impuso el rodillo. Lo vamos a analizar enseguida, pero quiero que hablemos también de su santidad el Papa, porque como saben se encuentra hospitalizado en un estado de salud difícil, aunque los médicos dicen que está difícil pero no crítico, y sin embargo todos los días hay rezos del Rosario en la plaza de San Pedro y eso genera cierta inquietud y despierta todo tipo de especulaciones. Así que queremos hablar con alguien experto en estos temas y tenemos con nosotros a Paloma Girona. Paloma, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Y invitados también. Muy buenas noches. Paloma, ese ambiente que se está viviendo en la plaza de San Pedro con el rezo del Rosario todas las noches, ¿no es un ambiente preconclave? Absolutamente, y además no sé si te ha dado tiempo porque supongo que con los preparativos del programa justo hace 1 hora y media han avisado desde el Vaticano de un empeoramiento súbito del Papa, que ha tenido un broncoespasmo con inhalación. Entonces, bueno, tú lees los comunicados y ves que el Papa, no sabemos, ¿no? Pero se intuye que es difícil que salga de esta. Y he estado un poco repasando lo que ocurrió con Benedicto XVI y sobre todo con el Papa Juan Pablo II, que nos puede ayudar a ver cómo ha cambiado tanto la comunicación vaticana, porque no hay que olvidar que el Papa Juan Pablo II, 2 meses antes de fallecer, pasó por el Gemelli varias veces, le hicieron traqueotomía, pero sí hubo foto del Papa, se asomó a la ventana. Luego no hubo un aviso desde el Vaticano de convocar a la gente a rezar el rosario, sino que fue la gente espontáneamente la que acudía, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente sí, hay un ambiente precónclave y... En la rueda de prensa, en la rueda de prensa de hace una semana, en la que intervinieron los 2 médicos, le preguntaron que por qué no había una foto del Papa y el médico dijo, está ahí en pijama, yo creo que hay que respetar la intimidad, que creo que también tiene su sentido. Ahora, se empiezan ya a publicar muchas listas de papables. Sí, yo me divierto mucho. Pero no estamos fuera de plazo, quiero decir, ¿no deberíamos de respetar un poco los tiempos? Yo creo que no, Luis, entiéndeme, a ver, ya desde la Semana Santa de 2023, de hecho por ahí yo creo que empecé yo a darle vueltas para empezar mi canal especializado en cardenales,
el Papa ya dio visos de ponerse mal. Lo que pasa es que entre 2023 y 2024 mejoró un poquito, sobre todo este verano, que tuvo viajes internacionales y bastantes decíamos, ha revivido, ¿no? Pero hay que verlo también con naturalidad porque por la edad del Papa es evidente que ya está más cerca el fin y ya bueno, son 13, 14 largos años de pontificado claro. y luego sus problemas de salud visibles para todo el mundo. Que eso es evidente, eso es evidente, Paloma, pero eso es como si un padre está a punto de fallecer y están los hijos hablando de la herencia. Hombre, pues es una falta de respeto, ¿no? Hombre, no creo que la comparación sea igual porque queda restringida a una familia. Aquí hablamos de una entidad universal que tiene unas repercusiones importantísimas, tanto para creyentes como para no creyentes. Aparte, la figura concreta del Papa Francisco, una personalidad muy particular que ha marcado mucho la diferencia con otros pontífices. Yo creo que todo está en la forma de tratarlo, pero el ver... 2 años del Papa Francisco. El ver a los papables o el ponderar o dar a conocer a la gente, sobre todo esto creo que es importante, dar a conocer a la gente cardenales de los que digamos como que uno se puede fiar de su voto y dar a conocer a otros que a lo mejor suscitan duda o suscitan preocupación por sus ideas, no solo creo que no solo no es falta de respeto, es necesario, es una responsabilidad de cara al mundo católico. Yo creo que lo importante es tratar las cosas con respeto y sobre todo fundamentalmente al Papa Francisco el primero. Sí, bueno, lo que pasa es que como la mayoría de los católicos no somos electores, en realidad, pero bueno, y yo la verdad es que estoy viendo mapas de papables prácticamente como si fuera un congreso de los diputados, ¿no? Con los progresistas, los conservadores y tal. Ahora, sí, es una vergüenza. Sí, ahora, Paloma, hay una inquietud. Hace algunos días, John Kennedy Jr. publicó una información que la verdad es que fue inquietante, luego la levantó en Twitter diciendo que el Papa estaba muerto y que lo anunciarían el lunes. ¿Eso qué es? ¿Una falta de prudencia? ¿Tenía información pero no era adecuado? ¿Tenía una información intoxicada? ¿Qué te sugiere? Para mí es una temeridad absoluta. Falta de prudencia me quedo corta. O sea, es una persona que primero que no viene del... O sea, que digamos como que no tiene nada que ver con este mundo. Él mantiene la noticia en su cuenta de Telegram, que lo vi esta mañana. Me parece una irresponsabilidad. Desconozco si es una persona católica o no lo es. Yo creo que esas informaciones que no vienen de fuente oficial hay que automáticamente descartarlas. Luego sabremos si nos anuncian después del susto de esta tarde, que por lo visto el Papa está bastante mal, porque han dicho que es un empeoramiento brusco. Entonces, no sabemos cómo se va a recuperar, ¿no? Pero yo creo que este tipo de informaciones, todo lo que no venga de canales oficiales, hay que descartarlos automáticamente, ¿no? Paloma, una última cosa. Me decías antes de esta entrevista, fuera de micrófono, que era muy importante el número de cardenales. ¿Por qué? Sí, bueno, es importante porque, a ver, el número de cardenales por la norma es de 120, que ese cambio lo hizo Pablo VI, ¿no? Ninguno de los 3 papas, ni Juan Pablo II, ni Benedicto, ni el Papa Francisco ha cambiado ese número, salvo que el Papa Francisco haya dejado escrito algo. Ni el Colegio Cardenalicio ni nadie puede modificar esa cifra. Y a partir de mañana que un cardenal cumple 80 años, el cardenal... el que es legionario de Cristo, el que ha sido el cardenal Fernández Berguez, cumple 80 años, a partir de mañana serán 136. Entonces, el sentido común te dice, lógicamente no vas a dejar fuera a 16, pero es que además hay otra cosa simplemente de logística muy interesante, es que en el último motu proprio de Benedicto XVI, normas no nulas, que así se llama, él dejó establecido que los cardenales electores que participan en el cónclave se deben alojar en Santa Marta, que ahora mismo tiene menos habitaciones que el número de cardenales electores, pero es que además hay que tener en cuenta que habrá como otras 20 personas que no eligen, pero que forman parte del cónclave, el maestro de ceremonias, los ceremonieros, los notarios, los secretarios, personas que no votan, pero que ellos son testigos de lo que ahí ocurre y tienen que... Todo lo que es la ceremonia pontificia, ¿no?
Entonces, eso ya es logística. Habrá que ver qué movimiento se está viendo en Santa Marta, porque yo me imagino que algo se tiene que estar moviendo, ¿no? Y eso nadie lo ha cambiado. Alguna cámara están comprando para poder albergar a todos los cardenales. Pero bueno, eso es una logística, me imagino que bastante sencilla. Ya veremos a ver. No te creas, porque por la seguridad, o sea, los cardenales al llegar a un conclave tienen que entregar el móvil, nada de ordenadores, nada de nada. Es más, les impiden hablar con nadie en el trayecto de Santa Marta a la Capilla Sixtina. No pueden hablar con nadie, nadie se puede acercar a ellos. O sea, todo eso está muy estudiado. La pregunta es, ¿lo pueden cambiar? Sí, pero ¿quién lo ha autorizado? O si se ha dejado algo escrito, o cómo pueden resolver este y otros problemas de logística, y luego, sobre todo, el ver que ahora mismo se excede el número de los 120 cardenales electores. Y una cosa, Luis, hablando de los papables, sí quería comentar que yo no entro personalmente, no me gusta entrar en tildar a los cardenales conservadores o progresistas, no, para mí son los que son fieles al magisterio o los que demuestran ideas un poco contrarias a lo que viene siendo la doctrina, el magisterio y la tradición católica, ¿no? Y a esos hay que prestar atención. Entonces, me llama la atención, por ejemplo, que pongan como papable a Tolentino, que es un cardenal portugués, que es muy culto, es un poeta, pero realmente tú dices, este hombre, o sea, para lo que se supone que debe ser un papa, pues no reúne unas cualidades así que digas específicas, ¿no? O Tagle, que el pobre hombre tiene problemas de voz y le ponen porque en el anterior conclave también era papable, pero ya envejecido, ya no es tan joven como antes, está más cascado, pero sobre todo es una persona que por sus viajes y por el mucho trabajo con facilidad pierde la voz. Entonces, yo creo que hay muchas personas o medios sensacionalistas que ponen a los papables al tuntum porque no les han conocido o porque les dicen que pongan esos nombres para un poco marear a la gente. Yo lo que invito a las personas es a conocer y a investigar quién es cada cardenal, ponderar. Bueno, luego está Paloma el Espíritu Santo, que también hace de las suyas, porque la selección de personal de San Pedro tampoco, desde la óptica actual, tampoco probablemente hubiera pasado todos los filtros, ¿no? O sea que San Pedro como papa, pues hombre, si era impulsivo, no tenía cultura, no sabía leer, o sea que no. Evidentemente, lo que pasa es que cuando se habla del Espíritu Santo yo creo que hay como una idea de que el Espíritu Santo pulula por ahí. Sí, en realidad el Espíritu Santo, si una persona está habituada a convivir con el Espíritu Santo, le ilumina la conciencia. Eso es lo principal, le ilumina la conciencia y le da luz para elegir lo mejor, pero no es como si fuera un Espíritu Santo que va por ahí con una maza dando golpes en la cabeza. Lo importante es que si un cardenal, en este caso, es una persona de oración habituada a una relación con el Espíritu Santo, su voto, que no quiere decir que no pueda tener error, pero digamos que eso que es la creencia de los católicos de una relación espiritual con Dios, claro, si uno la tiene cultivada, se supone que va a ser más accesible a esa inspiración divina. Porque si nos remontamos a la historia, es evidente, y esto lo recalcaba el Papa Benedicto XVI, es evidente que hay muchos papas que no debieron salir elegidos. Además, claro, no los elegían ni los cardenales, los elegían los reyes o los emperadores. Claro. Forma parte de la historia del mundo católico, ¿no? Sí, que hay que conocer y hay que asumir. Pero gracias a Dios eso ya pasó, quedó hace siglos, ¿no? Son misterios. Paloma, muchísimas gracias. Exacto. Gracias por iluminarnos. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Luis. Bueno, vamos a seguir muy pendientes de la salud de Santo Padre y de todo lo que vaya a ocurrir en los próximos días. Bueno, y más asuntos, porque en la página internacional queremos contarles muchas cosas que están ocurriendo, principalmente la bronca que ocurrió el pasado viernes entre Zelensky y Trump. Pero antes, un comentario sobre Bukele, porque Bukele ha lanzado un mensaje de qué es lo que quiere para El Salvador. Quiere un Estado pequeño pero fuerte. Nosotros queremos ser un país de full libertad empresarial, capitalista, pro empresa, un gobierno lo más fuerte pero pequeño posible, donde que no tenga grasa, solo músculo, pero que ese músculo vaya a enseñar a pescar, a invertir en educación, a invertir en infraestructura productiva, infraestructura
Bukele, para que se hagan una idea, es hijo del que era el responsable de comunicación de la extrema izquierda salvadoreña. Bueno, pues ahora el discurso es exactamente el inverso, pero realmente es motivador escuchar este tipo de mensajes, Arantxa, ¿no? Yo lo firmo. Claro. Yo lo firmo. Claro, yo quiero de eso porque además también. yo que vivo, trabajo en la administración, yo sé las ineficiencias brutales que hay, sé cómo se ha ido degradando el sistema y ha ido creciendo, por ejemplo, en España, el sistema administrativo, que lo va colonizando todo y haciendo pues que la economía quede estrangulada. Entonces, yo es que lo firmo, vamos, es como si me hubieran preguntado a mí hace, no sé, 10 años. Una carta a los Reyes Magos. Sí, ¿Tú qué yo quieres? decía, yo quiero pequeño? un Estado pequeño, fuerte, eficaz, que sirva a los ciudadanos. Y que invierte en enseñar a pescar, Hombre, no en dar claro, pescado. claro, o sea, es que No en paguitas. lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en España, con este gobierno social comunista, bueno, y profundamente corrupto, lo que estamos haciendo es entregar paguitas, ¿no? Acostumbrar a la gente a que viva mal, estamos deteriorando a la clase media. Lo que quiere hacer Bukele es crear clase media, y la clase media es a la que odian precisamente pues aquellos que bueno, pues tienen unas ideologías comunistas o socialistas, porque la clase media quiere mejorar, quiere no vivir del Estado. El Salvador además es conocido como la Alemania de Centroamérica, así que ya veremos a ver cuál es el resultado de esas políticas que de momento van increíblemente bien. Ha garantizado la seguridad, eso permite que lleguen inversiones extranjeras, así que la experiencia del Salvador creo que va a ser muy importante. Sí, Julián. Sí, yo quería añadir que los que conocemos aquello, hemos viajado, hemos estado por los países del Istmo, yo viajo por allí a dar clases en algunas universidades como profesor invitado, conocemos que no se podía pasar a El Salvador, es decir, era el lugar probablemente más peligroso, y lo que tú acabas de decir, que es, digamos, era la droga, ¿no? Las maras que había allí, era terrible, era imposible, y eso que todos los que están alrededor no van mucho más allá, Guatemala, Nicaragua, etcétera, ¿no? Pero El Salvador era profundamente peligroso por la, digamos, dureza, la violencia que existía en la calle. Y es lo primero que ha acabado, es la primera clave para que un país pueda progresar, pueda recibir inversión, pueda tener eso, una clase media, como estamos diciendo, es que haya seguridad económica, jurídica, pero física. Si no tiene seguridad física, todo lo demás vuelve. Decía von Mises que el progreso económico se basaba en la vida, que es lo que ha asegurado Bukele, la paz, la libertad y la propiedad, claro, efectivamente. Claro. Bueno, y más asuntos sobre el tema europeo. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, ha vuelto a insistir en los valores compartidos, que son el respeto a la democracia, de lo que dice que en Europa no se respeta. You do not have shared values if you're jailing people for saying we should close down our border. You don't have shared values if you cancel elections because you don't like the result, and that happened in Romania. You do not have shared values if you're so afraid of your own people that you silence them and shut them up. So let's have shared values. Let's defend democracy. Let's have free expression, not just in the United States, but all over the Western world. That is the path to strong alliances in Europe. Eso es lo que decía en la CEPAC, en el encuentro de los políticos conservadores. No hay valores compartidos si no se respeta la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas, si no se respeta la libertad de expresión, si se mete en la cárcel a alguien por defender sus fronteras. Bueno, pues que precisamente esta semana en Rumanía se ha detenido al que ganó las elecciones en Rumanía y fueron anuladas por razones que no se sabe muy bien cuáles fueron. Aquí estamos viendo, vamos a ver las imágenes donde esta persona, Georgescu, que fue el ganador, ahí estamos viendo, que ganó las elecciones anuladas en Rumanía, es detenido por la policía. ¿Y cuál es su delito? Que ha anunciado que va a volver a presentarse. Y eso es anatema, no puede ser. ¿Por qué? Porque alguien ha decidido que la voluntad del pueblo rumano no le convence, que han votado mal y que por lo tanto tienen que volver a votar, que esta persona no es la adecuada porque dicen que es prorruso y que además hay injerencia rusa. Pues oiga, defiendan la libertad de expresión, defiendan la política y la voluntad popular.
Pero resulta que la persona que ha ganado las elecciones es detenida por la policía. Es que esto es espectacular. Pero no solo eso, sino que un excomisario se permitió decir en televisión que si votaban mal en Alemania harían lo mismo que en Rumanía. Es una cosa alucinante. Bueno, y esta semana también hemos visto unas declaraciones muy inquietantes de Donald Trump diciendo que la Unión Europea se creó para joder textualmente a Estados Unidos. Así lo dijo. Let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president. Dice que hicieron un buen trabajo, pero ahora yo soy presidente. ¿Eso de qué va, Julián? ¿Por qué ese tono tan agresivo? Bueno, si me permites, en primer lugar, respecto a las declaraciones de que no hay democracia en Europa, yo creo que con sus errores, que los tiene, con su excesiva regulación, que la tiene, en Europa hay democracia. Claro. Y esto es un club en el cual es de libre acceso. El que quiere se presenta, llámese Rumanía o cualquier otro país, y el que no quiere, pues no pide entrar en la Unión Europea. Por tanto, democracia existe, repito, con sus errores y con sus defectos, que los tiene. En cuanto a las declaraciones de Trump, bueno, por favor, ¿cómo se puede decir que ha nacido para joder? Somos, digamos, una de las áreas económicas más importantes del mundo, me refiero a Europa. Efectivamente, nos hemos quedado un poco desfasados, ya no somos capaces de competir en igualdad de condiciones, desde luego con China ni con Estados Unidos, ¿no? Pero hay 3 o 4 bloques claramente definidos en el mundo: Estados Unidos, China, Rusia, Japón, quizá un poco menos, pero todo digamos el lejano oriente, y desde luego Europa, aunque nos hayamos quedado atrás, ¿no? Aquí no hemos venido para joder a nadie, es decir, aquí producimos e intentamos competir con los otros mercados en la medida que nos es posible. Ya, pero si me pregunta es esto, este exabrupto, porque realmente es un exabrupto, ¿es un anticipo de la negociación de los aranceles? Lo acaba de hacer. El viernes, como estamos diciendo, dio a conocer que va a imponer ya definitivamente unos aranceles, no lo ha hecho todavía, pero está a punto, ya han anunciado, unos aranceles a Europa del 25%, ¿no? Sí, por eso. Bueno, ya veremos a ver en qué se concreta, ¿no? Claro. Pero me imagino que esta manera de hablar es una manera de tensar la negociación de cara a los aranceles, porque una vez que ya se presenta el 25, todo el mundo se echará las manos a la cabeza, luego finalmente igual se queda en un 20 y decimos, pues mira, que hemos respirado. Si me permite, para terminar, es su estilo negociador, es decir, da un puñetazo en la mesa y dice, aquí estoy yo, estas son las reglas del juego. Lo ha hecho también con Zelensky, en otro ámbito que es el político. Si lo quieres lo tomas y si no, esto se va a hacer lo que yo digo. Luego, efectivamente, es un poco más el ruido que las nueces. Luego, al final, va aplacándose, pero él de entrada te pone en tenso. No, él se pone en el 130, luego se queda en el 100, que es en lo que quiere. Y encima aplaudes, ¿no? Y dices, claro, gracias. Claro. Bueno, y la respuesta, alucinante, ¿eh? La respuesta por parte de Zapatero es recomendar a Trump que lea poesía. Alucinante. Preguntan, ¿y qué hacemos con Trump? Creo que sería bueno recomendarle, y podemos hacer una selección, ¿no?, de mandarle las poesías de Antonio Machado, de García Lorca, de Alberti, de Miguel Hernández, y seguramente si lee esas poesías cambiará su visión del mundo. Seguro que si Trump lee poesía de Machado, cambia de opinión. Yo recomendaría la poesía de Zapatero, esa de El viento no es de nadie. Es una cosa alucinante este señor, ¿no? Cursi, pero es un malvado. Es que a veces uno se despista. Es compatible. Es compatible. Entonces, a mí me parece que es una maldición la que tenemos con el señor Zapatero. Y bueno, utiliza cualquier resorte de estos así muy sencillos, muy sentimental, pues para activar a su gente. Lo que pasa es que yo creo que ya no cuela. No. Los poetas que ha citado, estábamos viendo que la conferencia que estaba dando, el speech, era en Castilla y León, ¿no? Por eso ha citado estos. Habría que preguntarle cuántos libros de estos autores ha leído él. Exacto. O cuántos se las ha escrito el asesor de turno. Bueno, y más asuntos. Alemania, ya se produjeron las elecciones el pasado domingo, ya tenemos un presidente, y atención al presidente, que nada más llegar a la presidencia anuncia que incumple su palabra en las elecciones. En el compromiso electoral era cerrar las fronteras, y cuando llega a la presidencia dice, bueno, eso es una manera de hablar, pero vamos, que va a ser que no. Niemand von uns spricht über Grenzschließungen. Niemand. Obwohl das im Wahlkampf streckenweise behauptet worden ist. Niemand von uns will die Grenzen schließen.
Yo la verdad es que sigo alucinado de cómo se puede mentir a la población y además así, abiertamente. Pero es una forma de hacer política que está de moda, porque yo lo vivo todos los días. Sí. O sea, yo, pero es que este ni siquiera cambia de opinión. Este dice, no, es que no, pero es que lo hace... No, en digo, general los que están gobernando en todas las facetas y en todos los estados de la administración llegan diciendo una cosa y luego pues incumplen sus programas electorales. Y me entristece mucho decirlo. Pero lo dicen así abiertamente. Sí, no, bueno, no pasa nada. Ha sido muy rápido. Esta vez ha sido rapidísimo. Sí. Pero vamos, yo no dudaba que iba a ser esto. Yo sí, pero podían disimular. Es que antes se disimulaba y había cierto pudor, ¿no? No. Entonces decían que bueno, que no sé qué, que en realidad no estamos abriendo las fronteras, sino que estamos haciendo una gestión flexible de la política exterior. Yo qué sé, se inventaban eufemismos, ya no. No. Ahora ya no. Aquí en España decían que cuando hablaba Pedro Sánchez es que hablaba como candidato, pero es que luego hablaba como presidente. Sí. Y como se han dado cuenta que además a la gente no le importa, pues ya claro, está. Sí, exacto, pero bueno, yo lo vivo en el Ayuntamiento de Madrid, o sea, que dicen que van a quitar el Madrid Central y lo hacen infinitamente más grande. Y entonces luego te dicen que no, es que es tremendo. Lo que hacen con los ciudadanos, los políticos, pero que es una cosa que Almeida asusta. por lo menos hace el intento de vestir el muñeco, pero este ni eso. Nada. Pero los ciudadanos lo que no debemos es resignarnos, quiero decir, dar por hecho que decir, ya sabemos que lo que dicen en campaña no lo van a cumplir, tal, pues no. Yo creo que efectivamente un programa electoral, lo que se afirma en una campaña, es un compromiso ante los ciudadanos y consiguientemente habrá que cumplir. Habrá unos límites, probablemente no llegues al 100% del cierre de las fronteras y tal, pero bueno, quédate en algo. Y si es tan drástico como él que acaba de anunciar, de lo dicho nada, porque esto es lo que ha venido a decirnos, ¿no? Sí, total. En horas, de lo dicho nada, pues oye, los ciudadanos que le pidan explicaciones. Toman nota, claro. Bueno, y sobre ese asunto de las fronteras ha hablado también Feijóo, que ha dicho que lo que él plantea es un cierre de fronteras, y cuando le dicen, pues exactamente lo mismo de Trump, dice, no, eso no. Sellar las fronteras a la inmigración ilegal, expulsar a los inmigrantes ilegales que entran en España. ¿Esto es lo que hace Trump? No, lo que hace Trump es otra cosa. Le han pillado porque realmente eso es lo que dice Trump y no es exactamente, ¿no? Si nombran a Trump, ya no puede ser. Claro. Trump malo. Han convertido la política en hooligans. Sí, pero con unos eslóganes, con unos mensajes en función de la opinión pública con los tracking y las encuestas. Entonces ellos manejan encuestas y van cambiando su discurso político, pero ellos tienen clarísimo lo que van a hacer y lo que no van a hacer. Y el problema es que ellos no quieren cerrar las fronteras. Claro, y es que dicen una cosa y luego hacen otra. Y por cierto, Feijóo probablemente se encuentra en la misma situación que Merz, el nuevo canciller alemán, ¿no? Porque ahora está hablando de que lo que hay que hacer es cerrar las fronteras, exactamente lo mismo que decía Merz en campaña electoral, y luego ya veremos, ¿no? Bueno, yo es que no me cabe ninguna duda. Claro. Porque, vuelvo a repetir, es que lo vemos. Nosotros en Vox hemos roto los pactos, que no los hemos roto nosotros, es que los han roto ellos por los incumplimientos. Entonces dicen, no, es que os tenéis que acercar al PP y tal. Dice, pero si yo me quiero acercar, pero si tú has firmado conmigo una serie de medidas, las tienes que cumplir, y si tú decides que una vez firmadas tenemos que empezar a negociar otra vez, pues hombre, no, nosotros no hemos venido para esto. Está claro. Bueno, un apunte más sobre Estados Unidos, porque esta semana hemos conocido que USAID, la cooperación al desarrollo de Estados Unidos, dedicaba 122 millones de euros para financiar terroristas. 122 millones de dólares, para organizaciones terroristas como Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, etcétera, ¿no? Julián, esto es una cosa escandalosa, muy escandalosa. Pero ¿cómo es posible que ahí no existe intervención general, ahí nadie mira nada, no existe tribunal de cuentas, nadie audita las cuentas de lo que ocurre? Y además nos han escapado $2, han escapado 122 millones. Por muy duro que resulte, hay que decir que efectivamente es así. No solamente ocurre con USAID, sino que ocurre también con otro montón de organizaciones o pseudo-organizaciones pro-gubernamentales, ONG, de ayudas a un montón de cosas, en donde el dinero se dilapida literalmente, primero en salarios, es decir, que allí hay una organización monstruosa de cantidad de gente que percibe unos salarios probablemente innecesarios. Por ahí se va la primera fase de dinero. $100,000. Claro. Muchos de $100,000. Claro, por eso por ahí se va ya la primera suma de dinero. Pero es que luego además, efectivamente, como tienen que estar intentando contentar a todo el mundo, pues ayudan a esto. No tiene ningún sentido que una organización
USAID, que es justamente ayuda de Estados Unidos precisamente para aquellos países que lo necesitan, el dinero finalmente fluya hacia organizaciones terroristas o por lo menos antigubernamentales, ¿no? No tiene sentido, pero efectivamente no controla a nadie. Ha tenido que entrar Elon Musk, efectivamente, a ver, que me enseñen las cuentas. Joder, es que no ha tardado nada, ha tardado 48 horas en darse cuenta de que aquello era una aberración, ¿no? Claro. Y claro, lo primero que hay que hacer es... Que ha tenido que cerrar y hacer el presupuesto cero, base cero. Y ahora volvemos a empezar, que es lo que habría que hacer en España también, ¿no? Sí, pero... Que la gente dice, no, es que nosotros necesitamos una motosierra, necesitamos un Elon Musk, hombre, o un Barea. Que también nos Por supuesto, yo me acuerdo muchas veces de Barea. Yo creo que es el único que ha hecho un presupuesto en base cero y funcionó y metió ahí la tijera en la motosierra. Pero volviendo al tema de USAID y cuál es la fórmula que se ha buscado y que también la tenemos en España, que es incrustar el tercer sector que llaman, que son las ONGs. Enchufarlo al presupuesto. Y no, incrustarlo incluso en la legislación. Uno coge las leyes de última generación y siempre hay artículos y apartados donde esas ONGs tienen una serie de ventajas para evadir y que les permite evadir la ejecución del presupuesto, por ejemplo, la ley de contratos. Entonces, le da el dinero el Estado, el presupuesto, sale el dinero a la ONG y la ONG contrata con quien quiera. Entonces, Arantxa, para que me entere, lo que tenemos es una asfixia del derecho administrativo para el conjunto de la humanidad y para las ONGs afines al gobierno, barra libre. Claro. Entonces es un entramado muy curioso. Y luego está la parte internacional, que eso se hace a través de organizaciones como puede ser AECID. Entonces es la fórmula para sacar dinero, porque además para la población, para los pobres contribuyentes, es fantástico, porque les estás diciendo que es que vas a salvar a los negritos del hambre y de la sed y que van a morir todos no sé, en una plaga, ¿no? Y entonces, claro, la gente pues cree que realmente su dinero, que te están saqueando, va a esas cosas, y es mentira. Eso no tiene luego ningún control. Estamos hablando, hemos visto a Zapatero. Zapatero fue el que incrementó el presupuesto de la ECID, pues si, no sé, eran 200 millones, empezó a 300, a 400, a 1.000 millones, y es la misma estrategia, y la tienen establecida no solamente aquí, sino también en la Unión Europea. Decía el Papa Benedicto XVI que la cooperación al desarrollo, a quien realmente desarrolla es al cooperante. Luego hay gente muy buena, porque es cierto que en toda esta estructura se aprovechan de gente que tiene muy buenos sentimientos pero luego es una forma de intervenir. Mucho ONGero que es su forma de vida. Claro, pero que es una forma de intervenir en ciertos países de una forma bondadosa, digamos, cuando lo que hay detrás es una maldad, y luego una forma de sacar dinero, y luego en el presupuesto nacional, con todas estas ONGs, es la forma de sortear, por ejemplo, controles como la ley de contratos. Claro, es alucinante. Bueno, unas palabras sobre el asunto de Ucrania, porque lo que vivimos el pasado viernes fue absolutamente espectacular. De momento, Feijóo ya apunta a que es necesario incrementar el presupuesto de defensa. Es evidente que España no puede seguir siendo el país de la OTAN que menos porcentaje destina en términos de PIB a la protección y a la seguridad de los españoles. Por tanto, el Gobierno tiene que aclarar cuál es su compromiso y con qué recursos y con qué fórmulas piensa satisfacer. Bueno, el Gobierno ya ha anunciado que va a incrementar el presupuesto de defensa, pero siempre sin fines ofensivos, lo cual es una contradicción alucinante. Pero, en fin, más interesante es lo que se vivió el pasado viernes en el despacho Oval. Zelensky llega para firmar el acuerdo de paz, donde se entregan las tierras raras y el petróleo y el gas a cambio de un 50% de los ingresos, y se armó la de San Quintín. Vean. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this entire meeting, you said thank you. Even today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country.
Bueno, le está afeando que no da las gracias por el apoyo de Estados Unidos. Le dice Trump que usted no tiene cartas, usted no tiene capacidad de negociación. Nosotros lo único que queremos es ofrecerle una salida digna para alcanzar la paz. Deje de poner muertos y deje de sufrir balas. Y finalmente le termina echando del despacho Oval y le dice: vuelva cuando esté dispuesto a firmar la paz. Julián, esta tensión que se ha vivido en el despacho Oval, como no se había vivido nunca, con las cámaras en directo, ¿cuál es la explicación? Lo primero ha sido una encerrona a Zelensky, que yo quiero suponer que ha ido con la mejor voluntad del mundo, entregado, porque ya iba entregado, ya sabía lo que iba a firmar, lo que le ponía... No, él quería firmar, pero sí, con garantías de seguridad que no estaban en el papel. Por supuesto, bueno, pero quiero decir que iba entregado, ya sabía que iba a tener que ceder, entre otras cosas, los territorios que ya han sido anexionados por Rusia, o sea, esto era evidente, y luego ya sabíamos lo de las tierras raras, en qué porcentaje o lo que fuera, ¿no? Pero, digamos, ha sido subjetivo. Yo la impresión que me ha dado viendo estas imágenes es claramente un abuso de poder, Es el primo de Zumosol que abusa del inferior, allí lo somete. Es verdad que Zelensky se ha revuelto, ha reaccionado, no se ha sometido, pero ha sido una humillación y sobre todo con las cámaras en directo, ¿no? Yo creo que esto es una táctica o una estrategia de Trump y de Vance para demostrarle al mundo hasta dónde están dispuestos a llegar. Pedirle responsabilidades o pedirle que devuelva, por decirlo de alguna manera, compense la inversión en gasto militar que han hecho Estados Unidos o la OTAN u otros países, es que carece de sentido, porque precisamente, perdón, medio segundo, Ucrania ha sufrido una invasión ilegítima de su territorio por los rusos, ¿no? Entonces, la comunidad internacional está obviamente no tiene capacidad. Claro. Pero probablemente con la gestión de las tierras raras y el petróleo y el gas, que también estaban en el acuerdo, Estados Unidos podía resarcirse. ¿Sí? También Ucrania salía ganando, porque llevarse el 50% con una inversión, con alguien que viene a invertir, es una ganancia. Y la presencia de Estados Unidos es cierta garantía de seguridad. Entonces, lo que le está diciendo Trump es: oye, te estoy ofreciendo un acuerdo fenomenal. Lo mínimo que puedes hacer es darme las gracias. Pero claro, con una agresividad brutal, como no se había vivido nunca. Ahora, lanzando el mensaje a Arantxa al mundo de: he llegado y soy el sheriff. Sí, el mensaje de no entiendo cómo quieres que siga muriendo más gente, porque hay que reconocer que están muriendo muchísimos ucranianos. Claro. Dicen que 700.000 han muerto. Sí. Dicen: yo lo único que quiero es la paz, y tú estás poniendo en riesgo la Tercera Guerra Mundial. Pero es que eso es verdad, Claro. Lo que pasa es que... si todo es verdad, el tema es el tono y las formas. Claro, pero que hemos estado acostumbrados a que nos pasaban todo por una especie de... no sé, de velo, ¿no? Y lo teníamos todo tamizado, y a mí me da que lo que está haciendo Trump es mostrar la realidad de cómo son las cosas, porque a lo mejor si esto no hubiera tenido las cámaras, pues hubiera sucedido igual, pero no nos hubiéramos enterado. Pero es que han puesto las cámaras ahí. Yo creo que también es un mensaje a nivel nacional, o sea, de la postura de Estados Unidos, que por lo visto... para el ciudadano americano, claro, esto es un placer, claro. Claro. Pero para el ciudadano ucraniano es una humillación a lo mejor innecesaria. Ucranianos y europeos, porque Ucrania no tiene la culpa de tener frontera con Rusia, Entonces, imaginemos que en vez de ser Rusia... tenemos un ejemplo que yo querría poner. España y Marruecos. Marruecos se ha convertido también en un aliado de Estados Unidos, se está armando militarmente, etcétera. La frontera somos nosotros, la inmediata, por lo menos, ¿no? Y si esto ocurre, si ocurriera al revés, quiero decir, de Marruecos hacia España... Bueno, pero el ejército español todavía es mayor que... es superior al marroquí. Tenemos que pensar que la OTAN tiene que reaccionar. Que la OTAN... yo no hablo de la OTAN, no nos protege de una invasión de Marruecos en Canarias y en Ceuta y Melilla. Eso lo tenemos que recordar. Fue Felipe González el que firmó la entrada en la OTAN y no con esa exclusión protegió. Entonces ahora están diciendo aumentar el gasto en defensa. Vale, pero que tenemos ahí unos territorios que están en riesgo y estamos encima dándole dinero a Marruecos para que se arme, que es nuestro enemigo natural, y además que lo dice de manera evidente. Total. Entonces, pues bueno, estas cosas complejas. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les vamos a hablar sobre la voluntad censora del Gobierno, y es que en el Consejo de Ministros ya se ha aprobado
el comienzo de la tramitación de la ley de prensa, que básicamente es censura a todo tren. Y antes un consejo, porque si están pensando en la necesidad de adelgazar así rápidamente, yo les recomendaría el Pack Express, que en apenas 48 horas podrán perder esos kilos de más de manera súper rápida. De esa manera pueden perder esos kilillos de más, volver a utilizar esas prendas que tanto le gustaban. Naturhaus te trae esa forma rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días, como les decía, pueden bajar de peso gracias a ese Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado y no tendrás que saltarte ninguna comida ni pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a ti. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Ahora sí, nos vamos a esa breve pausa y a la vuelta les hablamos de la censura. Atención, porque pretenden silenciarnos. ¿Van a querer ir con Jessica a la manifestación del 8M a reivindicar la igualdad? ¿O le van a pedir también que vaya Monedero, Errejón y Pablo Iglesias como ejemplos de lo que debe ser la política de igualdad impulsada por el Gobierno? ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Que no se puede tener más cara dura y no se puede ser más arbitrario que imponer a punta de pistola al resto de los españoles tener que asumir ese trágala. Enseguida hablamos de la condonación de la deuda autonómica, pero antes un comentario, porque resulta que en los últimos años, en los últimos 7 años que lleva gobernando Sánchez, el crecimiento de la recaudación fiscal ha sido espectacular. Nos están sangrando literalmente. Pero es que en paralelo eso no ha servido para eliminar déficit público. Al revés, tenemos más déficit y por lo tanto más deuda. O sea que estamos en una espiral absolutamente perniciosa, así lo decía Feijóo. Hemos subido 97 veces los impuestos. Eso supone que los españoles hemos pagado 140.000 millones de euros más que lo que pagábamos en el 2018. Y esto en términos porcentuales significa que la recaudación ha subido un 43% más. Uno puede decir, bueno, hemos subido los impuestos porque queremos sanear las cuentas públicas. No, porque la deuda ha subido un 35% más. Bueno, pues esa es la situación de España, la verdad, la foto fija de la macroeconomía española, Julián. Bueno, vamos a ver. Que yo creo que peor escenario no se puede. Claro, déjame que os diga un par de cosas, ¿no? La primera,
digamos, los datos, la estadística, la macroeconomía, sirve para decir una cosa y probablemente la contraria. Es decir, has dicho muy correctamente que la deuda ha subido, sin duda, en valor absoluto. Y relativo. Y relativo. En relación al PIB también. No. Con relación a... Disculpa que te corrija, pero no. Porque el efecto ha sido precisamente porque el PIB ha subido mucho, el PIB nominal, estoy diciendo, no en valor absoluto. Por tanto, mientras que la deuda en valor absoluto ha subido y estamos muy por encima de 1,6 billones, sin embargo, hemos bajado en términos relativos medidos sobre PIB del 107, 105 hasta el 102% aproximadamente. Eso no significa, repito, que la deuda haya bajado. Incluso lo que sí que tampoco ha bajado es la deuda per cápita, porque aunque seamos ya 49 millones de españoles, o sea, lo que ha subido mucho es espectacularmente el PIB. La deuda sigue por encima del 100%, sabemos que el objetivo de Europa es el 60%, ya veremos si llegamos algún día, me temo que no. El déficit también hemos sido capaces de bajarle por debajo o en el entorno del 3%, pero vuelvo a repetir, es en términos relativos medido sobre PIB, porque el PIB ha crecido mucho. Y luego la recaudación fiscal, como perfectamente has dicho, se ha disparado, Pero, sin embargo, los españoles, cada uno de nosotros, no lo notamos, porque como somos más, debido a la inmigración, fundamentalmente, en términos de PIB per cápita... Es decir, yo sí que lo noto, Julián. Yo sí que lo noto, que me han subido los impuestos, claro que lo noto. No, que te han subido los impuestos, claro. Si digo que lo que no notamos es que en el PIB per cápita, es decir, lo que nos corresponde a cada uno, es menor, claro, nuestra capacidad económica es menor. La renta es que la economía española lleva desde fuera un programa plano desde hace 20 años. La renta disponible es menor, pero también es verdad que hay un efecto que le viene muy bien a los estados endeudados, que es la inflación, que es el impuesto silencioso que grava a los ciudadanos, porque tenemos muchos impuestos, pero además tenemos inflación. Y luego, ¿qué puedes comprar con el dinero que tú tienes disponible después de pagar impuestos? Pues puedes comprar muchas menos cosas que hace 20 años. Claro. La vivienda está por las nubes, el supermercado por las nubes, entonces nos estamos empobreciendo mientras el Estado cada vez recauda más y los servicios cada vez están en peor situación. Entonces yo creo que la situación de España es bastante mala. Estamos viviendo cosas que no se vivían hace muy poco tiempo, como que el mercado de alquiler de habitaciones se ha disparado, porque la gente ya literalmente no puede ni acceder, bueno, a comprarse una casa no puede, pero es que alquilar un piso tampoco. Entonces estamos como en la Unión Soviética, alquilando habitaciones. Pero porque no hay oferta. Tenemos una crisis de oferta además, de viviendas en alquiler, porque la gente no quiere poner su vivienda en alquiler porque no sabe si va a tener un Intiocupa. Entonces, se están tomando todas las medidas, todas absolutamente, para que el precio de la vivienda siga subiendo. Permitidme que os diga una cosa sobre el tema de la vivienda. Todo lo que habéis dicho es plenamente correcto. Pero dejadme que añada otro factor que normalmente la gente habla menos. Es que la capacidad adquisitiva de los españoles no nos permite ya acceder a la vivienda ni en compra ni en alquiler, porque el salario que tenemos, el salario medio, como repito, la capacidad adquisitiva no ha crecido en la misma proporción que lo ha hecho la inflación o el precio de la vivienda, pues es que no podemos acceder. Completamente de acuerdo. Hay un problema, además de falta de oferta, que no cabe duda, de inseguridad jurídica. Todo lo que habéis dicho es correcto y además los españoles, nuestra renta, nuestro salario, no nos permiten acceder a los precios actuales y va a seguir subiendo. Tremendo. Bueno, hablemos de la polémica de la semana, que es la condonación de la deuda, porque el Gobierno anunció que lo que pretendía hacer y lo ha impuesto. Así lo anunciaba María Jesús Montero. Deuda, hay menos intereses que pagar y más recursos para el estado del bienestar. La condonación permite a las comunidades autónomas igualmente reducir su ratio de deuda y sanear las cuentas públicas, lo que evidentemente se traduce en una mejor calificación crediticia. Vamos, que es un chollo para las comunidades autónomas, tienen más recursos, están más saneados, tienen mejor calificación financiera, las comunidades autónomas, porque el Estado tiene peor calificación financiera, como es lógico, porque en realidad se están pasando una cosa de un vaso a otro vaso, no hay ningún cambio. Pero es que lo más alucinante es que María Jesús Montero hace muy poco tiempo decía que no, que eso nunca iba a ocurrir y que además eran bulos de la derecha que se lo inventa. Una condonación de deuda a Cataluña, ¿esto está sobre la mesa en la negociación? No, es que se lo inventan.
Es que lo curioso es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones. En este caso ha sido el señor Rueda, daría igual que fuera el señor Moreno Bonilla, y de pronto empiezan a especular y dicen no vamos a tolerar. Oiga, es que eso no ha ocurrido, y como eso no ha ocurrido, no se puede hablar de tolerar. Bueno, lo mala que es la hemeroteca, porque hay más hemeroteca. Resulta que en el año 2018 la propia María Jesús Montero decía que de eso nada de nada. Cuando era consejera de Hacienda lo rechazó, dijo que condonar la deuda no. El señor Montoro no puede pretender que vía reestructuración de deuda o condonación se pueda sustituir el debate. Lo decimos otra vez para que quede constancia, porque no vamos a compartir, por mucho que se beneficiara o no Andalucía de una propuesta que se hiciera, el debate es insustituible porque estamos hablando de los próximos 10 años en materia de financiación. Y para... Bueno, pues lo que era inaceptable en el año 18 ahora resulta que es una propuesta generosa y súper buena para todas las comunidades autónomas y que va a ser, bueno, el chollo de los chollos. Y decía, y quiero remarcar esta palabra de histórico, porque nunca antes se había votado ni se había debatido una propuesta tan trascendente, generosa, valiente para la finanza de las comunidades autónomas. Bueno, como ven, la contradicción es más que evidente y además se trata básicamente de un trágala, porque todo esto viene a cuento de que Esquerra Republicana ha metido presión porque había pactado en el pacto de investidura este asunto y por lo tanto era sí o sí. Pero es que había pactado 15.000 millones y han sido 17.000 y para disimular lo que han hecho ha sido universalizarlo para el resto de las comunidades autónomas. Aquí paz y después gloria, echamos el cierre de las deudas autonómicas, la metemos en el Estado y en realidad el efecto es neutro. No, el efecto moral es nefasto, porque lo que se está diciendo a las comunidades autónomas es puedes gastar, puedes ser irresponsable, que papá Estado te terminará salvando las cuentas. Así que Ayuso, como es lógico, pues ha puesto el grito en el cielo. Pienso que no se puede tener más cara dura y no se puede ser más arbitrario que imponer a punta de pistola al resto de los españoles tener que asumir ese trágala inasumible, inaceptable, en lugar de que quienes han provocado la deuda en Cataluña empiecen por tomar medidas y ser ellos los responsables. Cuando se tiene autonomía financiera lo que hay que tener es responsabilidad financiera y por lo tanto asumir tu propia responsabilidad. Si has sido irresponsable tendrás que explicárselo a tus ciudadanos y tus ciudadanos te exigirán responsabilidad a ti. Eso es lo razonable cuando se exige autonomía. En fin, Feijóo también ha hablado del asunto. En relación con la declaración que acaba de decir Junts, pues lo que puedo decir es que continúa la función y que este teatrillo entre Junts y el Gobierno le está costando mucho dinero a los españoles. Le está costando, esta mañana hemos visto miles de millones de euros en lo que el Gobierno llama condonación de la deuda, que es el traspaso de la deuda a otros territorios de la nación. Le está costando pues la discusión sobre el sistema de financiación. Parece ser que también la transferencia inconstitucional de la inmigración, etcétera, etcétera. Bueno, a todo esto, Junts dice que eso es poquísimo, que 17.000 millones es muy poco, que lo que quieren es toda la deuda catalana, que son más de 70.000 millones, y además solo para Cataluña, porque como todo el mundo sabe, Cataluña tiene que tener un hecho diferencial. Así que ya veremos a ver si Junts apoya o no esa condonación de la deuda, que esa es otra. Claro, porque tiene una pugna con Esquerra. Claro, entonces tampoco puede dejar que aparezca Esquerra como el listo que se ha llevado el gato al agua. Porque encima sale Junqueras diciendo, no, es que negociamos muy bien, por eso hemos conseguido 17 en vez de 15. Pero estamos en manos de los chantajistas, delincuentes, que han dado un golpe de Estado y que son los que están marcando la política económica y nuestros destinos como ciudadanos. Como nunca hay freno, los chantajistas saben que se van a ganar. Pero por lo tanto, que Pedro Sánchez mama. Les va a dar todo, absolutamente todo lo que pidan. Y eso está claro, a costa del bienestar de los españoles. Y sí, todo, absolutamente todo. Creo que les ha aprobado también lo de los mozos, ¿no? De 25.000 más. 25.000. Lo que quieran, lo que quieran. Creo que son hasta 25.000. Para eso están los españoles con la chequera. Ellos reparten el presupuesto con la chequera, el presupuesto de los impuestos que estamos pagando. Pero la carpeta catalana es que nunca tiene fin, porque es que además el propio Junqueras dice no, es que nuestra ambición es infinita, no tiene límite. Así lo verbaliza directamente. Que es alucinante. Bueno, en el Consejo de Ministros la portavoz Pilar Alegría ha tratado de vender el asunto como que nos van a perdonar la hipoteca. Mira qué suerte, nos perdonan la hipoteca y la casa sigue siendo nuestra.
Fíjese que a cualquiera de esos ciudadanos se le dice, el Gobierno va a asumir una parte de esa deuda, donde tenías 80, te vamos a dejar 60 y, por supuesto, la casa sigue siendo tuya. Y frente a esto, el Partido Popular dice que no. Por eso les digo, la respuesta a la pregunta es muy sencilla. ¿Están con condonar la deuda o están con condenar a los ciudadanos? La verdad es que son una máquina de retórica absolutamente espectacular, pero vamos, que esto, ese trilerismo retórico, la verdad es que ya no cuela, ¿no, Julián? Bueno, la deuda total de Cataluña son 80.000 millones, números redondos, con lo cual los 17.000 es un 20%, un poquito más, del 20% del total. Esto lo que se conoce técnicamente es mutualizar la deuda. Claro. Es decir, oiga, la que tienes tú, pues nos la repartes, nos la endosas a nosotros dos, tú te quedarás con una parte y todos ahora somos responsables de la deuda. Por cierto, hay que decir que esto es lo que también defiende el presidente de Gobierno con la aportación, el incremento de la aportación para el presupuesto de defensa en la Unión Europea. Él ha pedido literalmente en la Unión Europea la mutualización. Es decir, hombre, claro, que lo pagan los alemanes. Claro, claro. O sea, es así de sencillo. Es decir, oye, puesto que yo no puedo... ¿Y los catalanes que dicen? Que lo pagan los madrileños. O no quiero pagarlo, oye, pues lo repartimos y lo pagamos de todos. Efectivamente, hay una cosa que, si sabéis, que Cataluña, la deuda que emite, los bonos que emite, tienen la calificación de bono basura. Es decir, nadie los quiere comprar. El problema no es qué tipo de interés tiene que pagar por ello, que pagaría una barbaridad si le dieran financiación. Pero nadie se lo da porque la garantía de devolución es nula, ¿no? Pero claro, a pesar de quitarle 17.000, la cantidad que le queda todavía pendiente es una barbaridad. Y efectivamente esto, hay una cosa que ha dicho muy bien, cierta, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y es, esto va a beneficiar el rating de Cataluña. Evidentemente no le va a ser suficiente, pero lo va a beneficiar porque le rebaja el nivel de deuda. Pero a cambio va a empeorar el rating del Reino de España. Claro. Es decir, toda la deuda que es el relevante, porque la Cataluña no podía emitir bonos porque nadie se los compraba, porque la única manera de emitir bonos era con el aval del Estado. Pues ahora resulta que el Estado va a tener un rating peor, obviamente, sin duda, porque se va a comer 80.000 millones de deuda en su balance. Así es. ¿Y qué va a pasar? Como no introducen reglas fiscales y mejora su rating, pedirá más deuda para seguir alimentando el independentismo, que por cierto luego no redunda tampoco en el bienestar de los catalanes. No, porque ellos dicen que van a seguir con la máquina del gasto. Se lo deben estar llevando crudo, pero a paladas. Bueno, ya estaba Pujol y tal, que se lo llevó, pero yo creo que es que ya debe ser... no, pero es que la máquina... Yo creo que ya no tienen paraísos fiscales donde meterlos. Es que la máquina para construir un Estado es muy cara. Bueno, entonces tienes que tener embajadas y tal igual, es que el Estado español es muy caro. Bueno, claro, y que tiene que alimentar a mucha gente, claro, también, porque en fin, esto no solamente es una cuestión ideológica, es que hay mucha pasta y les ha salido siempre rentable. Ese es el problema. Bueno, lo alucinante es que esto ha generado crítica también interna, porque aunque Page está encantado, porque claro, a él personalmente, a su comunidad autónoma, le han limpiado, entonces dice, oye, yo lo que sea por Castilla-La Mancha, fenomenal. Y después, pues, anchas Castilla. Pero Felipe González ha sido crítico, porque dice, oiga, que esto aquí lo que estamos haciendo es mutualizar la deuda, no condonarla. No, pero para todo el mundo va a ver quién se opone a que le quiten. Es decir, quitar deuda a una comunidad autónoma no significa quitar deuda a los españoles. ¿Se entiende bien esto? Es cambiar la deuda de aquí a aquí, pero no es quitarla. Exactamente, es que no hay ningún cambio, se pasa de un lado a otro, pero la deuda obviamente existe, las deudas se pagan. Eso es lo que quiere hacer von der Leyen también, con los eurobonos. Claro. Claro, quieren mutualizar la deuda. ¿Y Sánchez? Y Sánchez, bueno, claro, que lo paguen otros, claro. ¿no? Sí, sí. Lo paga otro y ya está. Claro, lo que hacen es responsable una comunidad de vecinos, ¿sabes? Dejar la luz encendida porque como lo paga la comunidad de vecinos, pues da igual. Pero pues, en un momento muy difícil, porque sabemos que desde hace un par de años el Banco Central Europeo está reduciendo su balance, es decir, está comprando menos o refinanciando menos deuda de los Estados. Luego, es inevitable que en algún momento, probablemente a finales de 2025 o mediados de 2026, todos los países de Europa, España también, tendrá que salir a financiarse a los mercados. Y ese día, cuando nos apliquen la prima de riesgo, ya veremos que eso va a tener un truco. Y es que ya ha dicho von der Leyen
que todo el gasto en defensa no va a estar sujeto a las reglas fiscales. Entonces aquí va a ser esto, la fiesta de la fiesta, van a empezar. El gasto en defensa es más a más. Es decir, no. Van a meter en defensa todo. Todo, ya sabes todo. Ya sabes que hay contabilidad, no. hay mentiras, grandes mentiras y contabilidad. Claro, entonces eso lo que va a hacer es que ahora vamos a pasar por un tamiz donde todo va a ser defensa. Vale. Vamos a hacer por lo que hacían los griegos, que todo como ellos querían, porque la contabilidad tú lo metes donde quieres. Exacto, contabilidad creativa que dicen. Bueno, el Partido Popular ha lanzado un vídeo explicativo de este asunto. Imagina a dos vecinos. El vecino del primero A tiene una hipoteca, la paga mes a mes y con lo que ahorra la amortiza, casi la tiene liquidada. El vecino del primero B también tiene una hipoteca, pero en lugar de pagarla se ha ido de viaje a Bali, a Hawái y se ha comprado un deportivo. Está siendo un irresponsable. Ahora llega el Banco PSOE, dirigido por Sánchez. Suma la deuda de los dos y la reparte entre ambos porque el vecino irresponsable chantajea al banco. Esto es lo que está pasando en España con la mal llamada condonación de la deuda. Lo gastan otros y lo pagas tú. Bueno, pues eso es bastante claro, ¿no? Es lo que se está mutualizando la deuda, o sea que no desaparece, lo que hace es que se paga entre todos. Pero el Partido Popular también ha lanzado otro vídeo, y es que ¿qué se podría hacer con esos 17.000 millones de euros que se le están perdonando a Cataluña? Sánchez pacta con el independentismo la condonación de 17.000 millones de euros para continuar en Moncloa. ¿Cuánto es eso? La construcción de más de 100 hospitales. El salario de más de 300.000 médicos. 113.000 viviendas sociales. La construcción de más de 6.000 colegios. La instalación de 5.700 aerogeneradores. El comedor anual de más de 4 millones de niños. 2.800 kilómetros de autovías. 150.000 tratamientos de ELA. No es magia, son tus impuestos. Bueno, pues un poco de pedagogía creo que viene bien, ¿no? Sí, yo creo que hay que explicar las cosas, porque estamos acostumbrándonos a una política que le viene muy bien al Partido Socialista y a sus secuaces, que es la política de los zascas. Hemos visto a Pilar Alegría que te cuenta lo de la hipoteca y condenar, hacen esos juegos de palabras. Condonar o condenar, sí. Pero mantienen a los ciudadanos, los mantienen o nos intentan mantener distraídos, pues con cosas como muy sencillas, con tópicos, y sin embargo, por ejemplo, Milei ha llegado y ha estado explicando teoría monetaria a la gente, diciendo si haces esto, pasa esto, y yo creo que tenemos que mejorar el nivel de explicación, y programas como este, por ejemplo, pues son muy buenos, porque yo creo que los ciudadanos tienen que entender cómo funciona esto. Esto que acaba de hacer el Partido Socialista, el gobierno, es una barbaridad, y es beneficiar a aquellos que lo están haciendo muy mal y que nos perjudica a todos, y que por eso vivimos peor que hace 20 años, por cosas como esta, que no es la primera vez que lo hacen. Claro. Y o sea que hay que hacer pedagogía. Va a suponer que nos suban los impuestos. Sí, y no solamente es este asunto, sino el mensaje que se lanza de, oye, no pasa nada por ser irresponsable, y eso es probablemente lo peor de todo. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les vamos a hablar de la censura, porque viene el rodillo censor del gobierno, 600.000 euros de multas que pretenden imponer. Será enseguida, pero antes un consejo, porque si están en Madrid yo les recomiendo que vayan a Montes de Galicia, que van a comer absolutamente espectacular. Ahí están viendo las imágenes de esa comida que es increíble. Está en el corazón de Madrid y ahí puedes descubrir Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saboreas mariscos frescos, carnes jugosas, postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Puedes disfrutar de una experiencia gastronómica única, en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Están en la calle Azcona 46 de Madrid, así que ya lo sabes, Montes de Galicia. Bueno, nos vamos a esa breve pausa y a la vuelta les contamos esa ley de prensa del gobierno. Pero ¿y qué hacemos con Vox? Pues yo creo que a una fuerza que defiende ese tipo de mensajes no hay que darle cabida en un medio de... ¿Una noche larga de fiesta con los amigos?
Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.